juntos les damos la cordial bienvenida hoy 15 de octubre del 2022. Bueno, la fiesta electoral terminó, se eligieron las autoridades, algunos pues respaldados por la población como debe de ser. Ha habido ausentismo, algunos no tuvieron alternativa seguramente para elegir a sus autoridades, y es que en los comicios vemos candidatos y candidatos, por cierto. Les comento que tenemos en el programa del día de hoy. A partir de esta fecha estamos empezando con una nueva propuesta y Viajeros en Dialogando, será un segmento que compartimos con ustedes respecto a las rutas turísticas del Perú y el mundo. ¿Cómo se tiene que hacer o qué se tiene que hacer para ser parte de esta secuencia? Si usted hizo turismo y tiene videos, nos envía el video a través de nuestro correo electrónico de Dialogando o a través del WhatsApp. Si es un video corto, nos envía algunos datos precisos para anunciar y obviamente sus referencias. Agradecerles a quienes ya lo hicieron. Tenemos para 3 sábados seguidos ya nuestro material. En realidad es todo, desde hablar de Lima, capital, desde el punto de vista cultural, hacer una visita guiada en el centro de Lima, y en las regiones también tienen lo suyo. Están cordialmente invitados todos y todas. Graben las imágenes y compartan con nosotros. ¿Y quién está en el programa? Les comento ahora. Jorge Albarracín Bayón es director general del Círculo de Catadores del Perú. Vamos a hablar sobre el vino peruano y los destilados nacionales. ¿Qué es la cata? Cuando hablamos de cata, también, más conocido quizás en las bebidas, pero también podemos hablar de cata de alimentos. Él nos va a ilustrar desde cuándo conocemos el vino en el Perú, es oriundo de qué país, quiénes lo consumían, etc. Él responde estas y otras preguntas en el programa. Entonces, de inmediato, vamos con nuestro invitado para esta secuencia. Buenos días, ¿cómo está? Jorge Albarracín es nuestro invitado. Él es presidente, director general del Círculo de Catadores del Perú. Bienvenido. Gracias, muy buenos días a todos los amigos de Dialogando. Revisaba y también me informaba, en 1550, las crónicas van registrando cultivos de la vid en varias regiones del Perú, especialmente en la costa, señalan. Sin embargo, también hay algunas regiones de la sierra que están en la historia de la producción de vino, y de esto y más precisamente vamos a hablar con él. Primero, ¿a cuántos catadores y de qué rubros acoge el Círculo de Catadores del Perú? Gracias. El Círculo de Catadores del Perú es una institución que está abocada a promover todos los productos bandera del Perú. Productos bandera como el pisco, el vino, el chocolate, el café, el cacao, ¿no? Entonces, nuestra institución agrupa a catadores o especialistas en destilados, vinos, hay catadores de café, catadores de queso, o sea, todo el sector que generalmente trabaja o brinda servicios a la agroindustria, al sector de bebidas y alimentos. A veces asociamos a la cata solo a las bebidas, particularmente yo, pero ahora estamos descubriendo que sí hay cata de chocolates, del cacao, de alimentos. ¿Qué se necesita para ser catador? En este caso, desde su experiencia, ¿no? Catador de vino y el pisco, y vamos a hablar de las bondades, vamos a hablar si el vino en realidad se consume frío, bien frío, a qué temperatura, etc. Tengo un problemita aquí, no sé si me has escuchado. Sí. Vamos un poco a centrar para el público consumidor o al interesado, ¿no? ¿La cata qué es? La cata es meter un producto, sea bebida o alimento, a un análisis óptico, es decir, un análisis sensorial. Es decir,
mediante la vista, el olfato y el gusto, ¿no? Hay una técnica, ¿no? Evidentemente, la técnica se aprende y el expertise le va a dar los años de experiencia. Mientras usted cate mayor variedad de productos, de óptima calidad, de nivel estándar o pésimos productos, usted va a poder ampliar su memoria sensorial, es decir, todo el registro de sabores y de aromas. Para cata, cualquier persona que esté bien de salud, que no tenga problemas nasales, ¿no? O que tenga buena concentración, mediante una técnica puede participar en un panel de cata y evidentemente cada persona tiene un umbral de percepción. Es decir, hay personas que captan mucho más rápido un sabor y aroma. A otras personas de repente les cuesta más, ¿no? Entonces, en un examen o en una evaluación sensorial, en un panel de cata, se va seleccionando a estas personas que tienen un mayor umbral de percepción, es decir, que tienen el sentido mucho más abusado para captar aromas y sabores. Decía que también tiene que ver la vista, el olfato. A ver, empecemos por la vista. Los colores. Tienen que ver, obviamente, el color que transmite el vino o el destilado. Así es, en el caso del vino es la primera fase de una cata, la fase visual. Ahí es donde uno ve los matices, diferentes matices de color o coloratura del vino. Evidentemente, en un vino joven que no tiene crianza o reposo o añejamiento en barricas de roble, el color del vino es mucho más brillante, más vivo el color. Entonces es sinónimo que ese es un vino joven. En cambio, en los vinos de guarda o que tienen añejamiento en barrica, el color es mucho más apagado, opaco por el tiempo, ¿no? Esa es una manera someramente de ver las distintas matices de color en el caso del vino, sea un vino tinto o un vino blanco. Igualmente en los quesos, lo que llamamos el requesón o las costras, también mediante el proceso de fermentación o de cuajo, se puede ver ciertas tonalidades de amarillo o pajizo que se ven, ¿no? En algunos aspectos esos son atributos, pero cuando tiene un color demasiado oxidativo, ese es un sinónimo de defecto. O sea, cada matiz de color en aroma puede tener virtudes como también defectos. Respecto al vino, para ir centrándonos a la fruta como insumo principal, el vino cuanto más añejo dicen que es mejor. Es mejor desde lo que visibilizamos, cómo va el contenido de grado de alcohol, como acompañante de un plato. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Bien, el añejado. Hay a veces un malentendido o falta de información en el consumidor que compra una botella de vino en cualquier tienda o en cualquier marca y lo guarda años. No es cierto que mientras más años el vino tenga una mayor calidad de guarda, sino los vinos jóvenes no necesitan guarda. O sea, por decir, lo que se elabora en el Perú son vinos jóvenes que no pasan por el proceso de crianza, es decir, que no se añejan en barricas de roble, ¿no? Esos son los vinos que mientras más tiempo pasa, por decir, ¿no? Usted va a una tienda, agarra una botella de vino como esta y en la etiqueta debe decir si es un vino pasado por barrica o añejamiento. La categoría debe decir la marca X marca y decir reserva o gran reserva. ¿Eso qué quiere decir? Que ese vino ha pasado añejamiento de barrica de roble. Entonces, ese vino sí puede usted beberlo, puede pasar 2 años, 3 años o 4 años y sí, evidentemente lo puede consumir porque ese es un vino que ha pasado por el proceso de añejamiento o de crianza en barrica de roble.
Pero un vino joven no indica la categoría de gran reserva. Cuando no tiene esa categoría en la etiqueta, ¿eso qué quiere decir? Que es un vino joven, que no ha pasado por el proceso de añejamiento o barrica. Ese vino hay que consumirlo máximo entre un año o año y medio, porque después ese vino que es joven va a perder atributos. Entonces, el consumidor, el que recién entra al mundo del vino, tiene que saber diferenciar. Los vinos jóvenes, como decimos, consúmalo entre 8 meses, máximo un año. Los vinos de guarda o de añejados sí se pueden consumir por ese sistema de elaboración entre un año, 2 años, 3 o hasta más. Esa es la diferencia. Y respecto al vino añejo, entre el vino joven, ¿hay una diferencia en el costo? Sí, digamos, exacto, abismal. Sí, porque el proceso es de mucho más trabajo. El vino es un producto fermentado, y una vez fermentado el vino, se reposa en toneles inocuos, es decir, en tanques de acero inoxidable o puede ser en vasijas de arcilla que no pasan por madera, es decir, por barrica. En cambio, el proceso de añejamiento toma un tiempo. Ese mosto de vino tiene que pasar por lo menos 2 años o 3 años de añejamiento en la barrica. Es decir, para el productor vitivinícola, ese capital tiene que esperar 2 o 3 años para recién sacarlo al mercado. Ergo, para el productor vitivinícola es un costo que asume, pero para sacar un vino muy diferente a un vino joven. Por eso hay la diferencia en precios. Usted, de repente, alguien que ha ido a las tiendas o a las tiendas temáticas, podrá ver que, por decir, un vino joven, un tinto, está entre 25 soles o 18 soles, y un vino de reserva está encima de los 45, hasta llegan hasta más de eso. Ahí la diferencia. Entonces, hay un detalle, no solo es llegar y comprar, a veces nos dejamos guiar por el precio, pero hay detalles que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo que trae el envase, es decir, en la etiqueta, si es de reserva o no, y que alinea precisamente también a la necesidad de. Quería preguntarle respecto al envase. Hay formas y formas de botellas en el que encontramos en el mercado. ¿Cuál es el ideal? Por ahí escuchaba, cuando compraba un vino, hay unas botellas que tienen cierto fondo en la base. ¿Por qué? Porque es exacto. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre una botella convencional? Claro, ese es el clavo, esa que usted ve que tiene como un hoyo hundido. Esas son para las botellas de vinos de guarda, de crianza o añejado. El vino, cuando usted lo compra, se guarda. Si usted tiene su bar o su pequeña cava, no se pone parado, se pone así. Habrán visto en las cavas, en las tiendas, que el vino está así, ¿no? Horizontalmente, ¿no? Porque eso permite al vino mantener y reposar su oxigenación en botella. O sea, se pone así, nunca se pone así. Y ese, como tú dices, ese cóncavo, eso mantiene que las lías, la oxigenación del crianza o de guarda se mantenga así horizontalmente. Por eso, en vinos jóvenes, las botellas son planas, el fondo, como habrás visto, ¿no? No tiene ese cóncavo. Esa es la diferencia. Y la temperatura de la reserva que hacemos en casa, obviamente, ¿dónde debe estar ubicado precisamente estos espacios donde guardamos licores? En la mayoría de las casas vemos en la sala. ¿Hay un lugar especial que se puede diseñar de acuerdo a la temperatura? ¿O no necesariamente? Cualquier bebida espirituosa o vino, siempre usted debe tener generalmente su bar o su pequeña cava en un lugar fresco donde no le dé el sol, fresco y seco. No debe estar en un lugar donde le caiga el sol o cerca de aparatos electrodomésticos como
cerca de la cocina o cerca del refrigerador, debe estar aparte en un lugar seco y donde no le dé el sol, ¿no? O sea, ligeramente húmedo. Y el vino se hace a temperatura de servicio, sea el tinto. Los tintos se sirven generalmente entre los 14 y 16 grados de temperatura de servicio y los vinos blancos entre los 8 y los 6 grados. ¿Por qué? Porque el vino, tomarlo a temperatura de ambiente, o sea, si yo destapo botella, no la tengo refrigerada, no voy a poder percibir los atributos propios del vino. Por decir, un vino que le gusta mucho a los peruanos, vamos a poner el Borgoña, que el 80% del consumidor peruano lo consume, ¿no? Que es un vino semiseco. Si usted se vino Borgoña sin bajarle la temperatura, ese dulzor y esa acidez que tiene el Borgoña es demasiado embosa, demasiado atosigante. Entonces, ¿qué? Bajarle la temperatura a 10, 8 grados al comenzar a percibir esos aromas frutales o dulces y medios ácidos de la Borgoña, mucho más placentero, mucho más fresco. Si usted lo toma, ya vamos a entrar al verano, por decir, 25, 28 grados de temperatura, un calor exagerado, y está su botella caliente, lo destapa ese vino, usted lo toma, ese vino es imbebible, muy dulce, muy atosigante. Entonces, por eso se baja la temperatura, para poder apreciar los atributos del vino. Estamos conversando con el señor Jorge Albarracín Bayón, él es director general del Círculo de Catadores del Perú. A ver, para nosotros los ciudadanos comunes y corrientes que disfrutamos del vino, voy a una tienda, compro el vino, es decir, solemos hacer eso, llegamos a casa e inmediatamente se abre. ¿Cuánto tiempo se debe mantener refrigerado? Obviamente en refrigerador casero, porque no todos tenemos quizás un refrigerador especial. ¿Dónde debe ir ubicada la botella? Ya, si usted va a tener una reunión, por decir, una cena con sus amigos y ha comprado un vino de su preferencia, un tinto, por ejemplo, usted, por ejemplo, va a tener su cena, por decir, 9 de la noche hasta que lleguen sus invitados. Usted mínimo 1 o 2 horas antes pone su vino tinto en la segunda bandeja del refrigerador 2 horas antes ahí, ¿no? Por decir, su cena va a ser 9:30, usted a las 7:30 de la noche pone ahí su vino y recién cuando a las 9:30 usted ya va a servir la cena, saca el vino y lo sirve. Ya ha bajado la temperatura de servicio para que usted lo pueda disfrutar, ¿no? Pero no, y le llega a los invitados y usted no ha puesto a refrigerar su vino, no lo van a poder apreciar. Usted debe darse un tiempo antes de bajarle la temperatura al servicio indicado para que usted pueda apreciar los atributos del vino. Estamos hablando, acá quiero hacer un hincapié. Cierto que el 80% del consumidor peruano en lo que se refiere al vino tiene paladar, como decimos nosotros, dulcete, le gustan los vinos dulces, ¿no? El semiseco. Pero internacionalmente, en todo el mundo, el vino es seco. El Perú tiene esa contraparte. Es cierto que ya está viendo una nueva evolución del consumidor peruano que ya está apreciando el verdadero vino, el vino seco, como se toma en todo el mundo. De hecho, en el Perú, ese único de los pocos países que ustedes ven en la etiqueta, cuando va a su tienda, le ponen vino seco o vino seco. En una otra parte del mundo se estila poner semiseco o seco, porque ya de antemano se sabe que el vino es seco. Lo que pasa que aquí en el Perú todavía hay que cambiar ese chip al consumidor, ¿no? Cuando usted quiere que el consumidor sepa que es un vino seco, semiseco, va en la contraetiqueta, es decir, en la parte de atrás va a especificar si el vino es
dulce, semiseco, es un vino seco, pero nunca se pone en la etiqueta principal, seco o semiseco. Eso ya de por sí un consumidor entendido lo sabe, que cuando no tiene es un vino, nada más. En la parte de atrás pondrá la información el productor, qué tipo de vino es, de qué varietal es, el tipo de vinificación. Toda esa información va en la parte de atrás. Estamos viendo la copa de la cata. Hay un movimiento ligero que realiza. Vamos a hacer un paréntesis porque está súper interesante. Luego vamos a indagar qué vino utilizar para el brindis, qué tipo de vino para acompañar y con el almuerzo, con carnes rojas y carnes blancas que se suele. Y yo le comento, señora Albarracín, soy de las que tomo el vino seco. Lo he hecho, sí, es verdad. E inclusive en muchas de las instituciones, laborales que hemos tenido en imagen y relaciones públicas, no encontramos el vino seco. Pero pasó algo curioso cuando luego migré a una empresa de servicio privado. Sí, entendí que por ahí viene, no sé si por ahí viene la cosa o es quienes toman o saben consumir el vino realmente seco, ¿no? Que tiene toda la textura, el sabor. Claro, esa es una copa de cata o para evaluar destilados, o como la que yo tengo en este momento, que es la copa AXNOR, que es la copa reglamentaria para evaluar bebidas espirituosas que se emplean en los concursos, ¿no?, de bebidas. Entonces, esa copa cumple una función. Como usted ve, en la parte del cáliz o del cuerpo es mucho más abombada y se va estrechando hacia la boca como una especie de chimenea, ¿no? Entonces, ¿esto qué permite la función de esta copa? Cuando usted oxigena el vino o cualquier bebida espirituosa mediante el movimiento de muñeca, esto se llama oxigenar para que el vino o el destilado se abra, es decir, que el alcohol, que es lo más volátil, se vaya y usted pueda percibir después los aromas propios del varietal, es decir, de la materia prima con la que está hecha el vino o un destilado, ¿no? Entonces usted puede, mediante la olfatación, repetidas olfataciones, usted puede percibir los atributos de aroma que puede tener ese vino. Eso permite la función de esta copa, ¿no? Abombado en el cáliz y se va estrechando como chimenea para que los aromas salgan y el catador o el especialista pueda percibir la paleta aromática del producto. Siempre me he preguntado cómo identificar entre vino y vino, ¿no? ¿No hay confusión en algún momento de sabores y olores? ¿Y cómo lo maneja un catador? Claro, cada vino está elaborado de diferente varietal o diferente uva o cepa que se llama. Usted ve, por ejemplo, que está la marca X, ¿no? Por ejemplo, Marqués de Torán. Este es un vino patrimonial arequipeño del Valle de Majes, ¿no? Entonces, este es un gran vino tinto. Por favor. Sí, si nos muestra, si lo puede... no se ve. Sí, a ver, ahí está. ¿Sí? Ya. Este es un vino patrimonial arequipeño del Valle de Majes, Marqués de Torán. Por ejemplo, este es un vino blend. ¿Qué significa blend? Que es una mezcla de 3 tipos de uvas tintas. Tiene negra criolla, quebranta y moscatel. O sea, es un vino tinto y hoy por hoy es el único vino con certificación orgánica. Es decir, el productor ha logrado certificar sus viñedos mediante una certificación orgánica. Es decir, el viticultor está elaborando o cuidando su campo con el mínimo de agroquímicos o pesticidas. De hecho, él también riega sus viñedos con una agua de su propio puquial que tiene en su zona. Es decir, está libre de cualquier contaminación química. Por eso que ha obtenido la certificación orgánica, ¿no? Entonces es un prestigio para el Perú. Como lo decíamos, hoy los productores vitivinícolas están apostando por elaborar vinos secos de las cepas
criollas o patrimoniales, es decir, con las uvas que se está haciendo pisco, ahora los productores están haciendo vinos secos, como se debe consumir, ¿no? Vinos tintos y vinos blancos, ¿no? Entonces, hoy, antes de, por ejemplo, hace 30 o 25 años, usted iba, un turista venía, un visitante extranjero, venía a saborear la gran gastronomía peruana y quería probar los vinos peruanos. Y los sommeliers, los encargados de esos restaurantes de lujo, le decían al turista, mire señor, yo no le recomiendo el vino peruano porque es muy malo. En cambio aquí tenemos vino chileno, vino argentino. En ningún restaurante peruano de nivel hace 30 o 25 años, en su carta de vinos, había vinos peruanos, porque eran malísimos o no se elaboraban. Había vino chileno, español, argentino. Hoy ya hay un boom del vino peruano hace ya 8 o 10 años y se está apostando y se está trabajando buenos vinos patrimoniales. Y hoy ya en los restaurantes de 5 tenedores, hoy ya encontramos en la carta vinos peruanos de Tacna, de Arequipa, del Valle Norte de Barranca, de muy buena calidad. Estamos hablando de vinos jóvenes, no por paso de crianza. Vinos jóvenes, tintos o blancos secos de muy buen nivel que hoy sí pueden acompañar la gran gastronomía peruana, que era eso lo que nos faltaba antes. ¿Cuánto consume el peruano el vino? Entre seco y dulce, tendríamos que ser realistas porque hay un buen porcentaje de población que consume todavía el vino dulce y bueno, en los gustos y sabores cada uno elige su opción. ¿Hay una visión de también exportar vino al exterior o todavía esto está quizás en camino porque se tendría que posicionar en el mercado peruano? Así es, aún la producción de estos vinos patrimoniales o de cepas criollas todavía es una producción limitada, todavía no tenemos ese volumen como para dar el salto a exportación. Algunos productores están mandando a algunos restaurantes de Estados Unidos o de Europa pequeños lotes, pero no de una envergadura, por decir, como las grandes potencias sudamericanas que son Chile y Argentina, ¿no? Que son grandes. Todavía no estamos a ese nivel de producción, pero la fortaleza del vino peruano es trabajar con sus cepas patrimoniales o criollas, porque vamos a ser sinceros, nosotros no vamos a hacer un mejor Malbec que Argentina o un mejor Cabernet Sauvignon que Chile, ¿no? Entonces, la fortaleza es trabajar con nuestras propias uvas, es decir, las uvas criollas o patrimoniales, con la Quebranta, la Italia, la Negra Criolla, y ahí está la diferente perfil aromático de estas uvas con las que están trabajando los viticultores de Arequipa, de Tacna, de Lima, de Ica, y ahí está la fortaleza, ¿no? del vino peruano. Es decir, también como tú has hecho el hincapié, todavía estamos hablando de un 80-20, un 80% del consumidor peruano que todavía tiene su preferencia por el vino semiseco, el vino dulce, y hay un 20% del consumidor peruano que ya se está volcando al vino seco, pero volcándose al vino seco porque lo ha consumía antes el vino chileno, el vino argentino, el español, pero hoy está ese consumidor que le gusta y aprecia el verdadero vino seco, hoy está descubriendo que en el Perú se está haciendo muy buen vino joven seco. Entonces, hoy el consumidor que estaba acostumbrado a tomar un Malbec, un Cabernet, y cuando le presentan un vino peruano, por decir un vino tinto de Negra Criolla, o un vino blanco de Moscatel de Alejandría con Torontel, se sorprende por ese matiz de aroma y sabor que desconocía. Por ejemplo, para orgullo del Perú, este vino, que es el copero de Casaya, de la zona de Valle de Humay y Casaya, en la provincia de Pisco, en Ica, región Ica, ha obtenido por 2 años consecutivos medalla de oro en el concurso nacional del vino peruano. Este es un blend, es un vino blanco de Moscatel de Alejandría con Torontel. Y para orgullo del Perú, este vino fue
fue evaluado por los mejores expertos y sommelier sudamericanos, uruguayos, argentinos, chilenos, y está en la guía sudamericana de vinos con el mayor puntaje, 92 puntos, es decir, en la guía Descorchados, que es una guía que evalúa todos los vinos de la región sudamericana. Y para orgullo del Perú, es uno de los primeros vinos peruanos que ha entrado a ese ranking sudamericano, ¿no? El Copero de Casalla. Entonces, para que vea el consumidor que hoy se está apostando por elaborar un buen vino peruano. Hay buenas noticias entonces en la industria vitivinícola y eso es bueno porque genera economía, hay más puestos de trabajo. Hablando geográficamente, quizás si queremos identificar un ranking, ¿qué regiones lideran en la producción del vino? Bueno, quizás consideramos dentro de ese conocimiento primigenio es Ica y Pisco, pero también usted lo ha mencionado, Arequipa es una zona que también está ingresando con fuerza a este mercado. ¿Qué otras regiones tienen el clima ideal para el cultivo de la uva, que es el insumo principal para obtener el vino? Así es, los valles vitivinícolas peruanos, bueno, Ica es el más conocido, de hecho es la mayor producción vitivinícola, tanto para pisco como para vino en la región Ica, ¿no? Pero hay zonas, por decir, Arequipa, el Valle de Majes, de Virtu, Tacna, en la zona de Magoyo, también elabora. Cada valle vitivinícola tiene diferentes pisos y diferentes microclimas que permiten a diferente variedad de uva adquirir su mayor potencial de vinificación, es decir, para elaborar buenos vinos, por decir, de moscatel, de negra criolla, por decir la región Arequipa, buenos vinos de rosados de Quebranta, o blancos de Torontel, Albilla, o Italia, la región Ica, por decir, buenos vinos tintos también de Moscatel de Alejandría, o que diga blancos de Moscatel de Alejandría, o tintos de Quebranta o negra criolla, la región norte de Lima, es decir, el Valle de Pativilca. Por decir, este es un blend tinto de la criolla, del Valle de Pativilca, lo que denominamos el norte chico. Ya está sacando un vino patrimonial tinto de muy buena calidad. Es un blend de Quebranta y negra criolla. Es un espectacular vino que marida muy bien con la gastronomía peruana y es un vino como se debe tomar, pues este es un vino seco tinto, ¿no? Pero de la región Lima, del norte de Lima, del Valle de Pativilca, aquí nomás, a un par de horas, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay un gran mapa de productores vitivinícolas y de marcas que están elaborando vinos de calidad. Lo importante es que el consumidor conozca y se informe. Cada tienda temática o estas tiendas especializadas en vino tienen un especialista, un sommelier o un consultor y al que recién se acerca al mundo del vino o no conoce ampliamente el sector, este especialista o sommelier le puede aconsejar, le puede guiar para que usted dé sus primeros pasos al verdadero mundo del vino. Entonces, alguien que recién empieza, por decir, un consumidor nacional que toda la vida ha tomado vino semiseco, vino dulce, ¿no? Que recién quiere dar esa evolución al verdadero vino, entonces este especialista le va a recomendar, mire, caballero, como usted recién está entrando al verdadero mundo del vino, yo le recomiendo este vino, que es un vino patrimonial, seco, tinto, que no es tan complejo, es más ligero para que usted se vaya acostumbrando al verdadero vino. Porque si tú le das un vino seco muy complejo, de mucho carácter, a alguien que toda la vida ha tomado vino dulce, le va a chocar, porque le va a parecer muy amargo, astringente, nota tánica, porque no tiene costumbre, pues es recién sus primeros pininos en el mundo del vino. Entonces, hay diferentes estilos de vinos, algunos son más ligeros, más refrescantes, entonces poco a poco puede ir evolucionando y después va a poder ya
percibir mejor un vino de más carácter, de más cuerpo, ¿no? Entonces es así, es como montar bicicleta, poco a poco vas a ir escalando de nivel de calidad en diferentes tipos de vino. ¿Cómo identificamos que es un vino bueno? Vamos a diferenciar. Aquí en el Perú también se elabora lo que se llaman los vinos de cepas nobles, y como comenté anteriormente, los vinos que está apostando el productor vitivinícola, cepas criollas o patrimoniales. Las cepas nobles se le denomina a estos vinos que se toman en todo el mundo, en Francia, es decir, la Cabernet Sauvignon, la Malbec, el Syrah, el Pinot Noir, ¿no? El Tempranillo, todo. A eso se le denomina las cepas nobles, son las cepas europeas ¿no? y que se abunda en el comercio internacional del vino. Y las cepas criollas y patrimoniales son las cepas pisqueras con las que se hace pisco. No, los productores vitivinícolas peruanos están elaborando vinos secos, tintos y blancos. Entonces, son esas dos grandes categorías. Un consumidor que recién, como tú dices, quiere incursionar o conocer del verdadero vino, por decir, yo le recomendaría que en un tinto opten por un vino peruano patrimonial, pues, ¿no? Por decir, pueden ir a algunas tiendas especializadas y pedir, pues, un blend, por decir, un negra criolla con quebranta, un buen tinto, un tinto de muy buena aceptación, de buen carácter y que marida muy bien con la gastronomía. Por decir, este ejemplo, la criolla, es un tinto seco, quebranta y negra criolla. Marida muy bien, acompaña muy bien con un lomo saltado, te acompaña muy bien en la gastronomía, te puede acompañar también muy bien, por ejemplo, con un arroz con pato, acompaña muy bien este tinto, ¿no? Por decir, un blanco, si quieres acompañarlo, el copero de Casalla, este es un blanco seco, de Torontel y Moscatel de Alejandría, la que llamamos... A esta altura, okay. ¿No? Es Torontel con Moscatel de Alejandría, un blanco seco, acompaña muy bien, por ejemplo, con un arroz con mariscos, con una jalea, con un tiradito, con un pulpito al olivo, con una causa refrescante, ¿no? Muy fresco, de notas cítricas, de toronja. Entonces, ya puedes acompañar la gran gastronomía. Acuérdense que un vino debe, cuando tú lo maridas con cualquier plato o comida, debe tener esa armonía. El vino no tiene que opacar al plato que tú estás degustando, ni el plato tiene que tapar el vino con el que tú vas a maridar. Esa es el kit del maridaje, ¿no? El equilibrio entre la bebida y el plato que tú estás acompañando. En realidad queremos comprometerlo para tener una secuencia, ¿por qué no? Sería todo un honor tenerlo en el programa, a ver si hacemos la invitación pública, porque necesitamos conocer ciertos detalles, pero además es una forma de promover, ¿verdad? Promover la economía, promover de que los pequeños productores también tengan espacios, generen espacios y que hayan más consumidores de vino. La pregunta es, si le pido sugerencia respecto al pisco, ¿qué pisco me recomienda usted? El pisco tiene 8 variedades de cepa, ¿no? Hay 4 más aromáticas y 4 menos aromáticas. La más conocida es el puro de quebranta y el Italia, que conocen ustedes, ¿no? Pero son 8. Quebranta, Mollar, Uvina, Negra Criolla, Italia, Albilla, Moscatel y Torontel. De esas 8 uvas solamente se puede elaborar piscos, ¿no? Y hay piscos... El moscatel, la uva moscatel es para hacer piscos. Es una de las uvas aromáticas más delicadas y más tenues. No es tan intensa como el Italia. Si usted habrá tomado a veces el Italia, es bastante explosivo, aroma cítrico, ¿no? Es como un perfume. Entonces, cada uva pisquera tiene intensidad de aroma. Algunas son más potentes, a otras menos. Entonces,
Lo importante es que X marca que usted le dé o que usted compre tiene que ser un producto bien elaborado. Primero, un pisco o cualquier bebida espirituosa de alto grado de volumen alcohólico no debe ser agresivo en nariz ni en paladar. Es decir, cuando usted acerca la copa de pisco, el alcohol, que es lo más volátil, se va a abrir, pero después usted tiene que percibir los aromas propios de ese varietal. Si le están dando un quebranta, un Italia, un Albilla. Es decir, si usted acerca la copa, alcohol. Sigue moviendo la copa, alcohol. Eso es un producto alcoholizado, ¿no? Tiene que percibir. Y cuando lo bebe, usted debe sentir calidez, el paso en boca, ¿no? Pero no le debe quemar ni raspar, es decir, no debe agredir un pisco. Ahí es lo principal. Después, la cata, aunque es técnica, también es subjetiva, porque a usted de repente le puede gustar más los piscos más florales o frutales. De repente a usted le gusta más el Italia o el Torontel, pero a su amigo de repente le gustan más los piscos más secos, orbales, como el Quebranta o el Negra Criolla. Eso no quiere decir que el Italia es mejor a la Negra Criolla, al Quebranta, sino que son preferencias de acuerdo a su paladar. Lo importante es que tanto el Quebranta o el Italia cumplan con las buenas normas de elaboración, ¿no? Que no sea un producto alcoholizado, que no sea un producto adulterado, ¿no? Eso es lo importante. Y esa información es muy relevante que el consumidor conozca para que no le vendan gato por liebre en el mercado. Vamos a hacer una breve pausa y le dejo con esta pregunta. ¿A qué se refiere cuando, cómo entendemos cuando nos dicen el pisco acholado? En una visita guiada, precisamente en Pisco, toda esa ruta turística donde el pisco es, pues, ¿no? Quizás el eje principal del recorrido, hicieron una comparación y bueno, quiero que usted lo comparta luego de esta pausa. Pausa, regresamos con Dialogando, hablando sobre vinos, sabores, olores, también de nuestros productos bandera como el pisco. Estamos de regreso con nuestro invitado y continuamos hablando obviamente de estas bebidas muy importantes que generan economía en nuestro país. Y antes de irnos a la pausa habíamos dejado una pregunta. ¿Cuándo se habla del pisco acholado? Bien, el acholado es lo que internacionalmente se conoce como... ¿No lo escuchamos? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí. Disculpe, ahora sí. Bien, el acholado es una categoría de pisco y lo que se conoce internacionalmente como un blend, es decir, mezcla. Es la mezcla de dos más uvas pisqueras. Es decir, un productor puede acholar un poco de Quebranta con un poco de Italia, con un poco de Moscatel y con un poco de Albilla. Ese es un acholado de 4 o 3 cepas. Otro productor de Arequipa achola Negra Criolla con Moscatel e Italia. Es decir, infinidad de mezclas de 2, 4, 6 de las 8 cepas pisqueras, ¿no? Entonces, ¿eso qué permite? Que hay una infinidad de acholados. Como yo digo, el acholado es un pisco de autor. Es decir, cada productor maneja el porcentaje de mezcla. Nunca vas a encontrar un acholado igual al otro. Entonces, esa es la esencia del acholado, el saber manejar el porcentaje de mezclas. Ojo, tampoco es acholar al tuntún, le pongo Quebranta, Italia, lo que salga. No, hay que saber manejar el porcentaje para que una cepa no opaque a otra. Es decir, una menos aromática a una más aromática. Entonces, el maestro destilador o el productor debe saber manejar bien el porcentaje de la mezcla. Me gusta el pisco acholado. Claro. A mí me gustan, especialmente disfruto consumiendo un acholado, pero ¿y en el mercado cuál tiene mayor preferencia? ¿Es por los sabores puros o también por esta mezcla entre diversidad de sabores? ¿Cómo va en el mercado la venta de...? En el mercado
en el mercado generalmente el consumidor más se va a los puros, ¿no? Puede ser un puro de Italia, de Quebranta, de Moscatel, más puro. Algunos sí que conocen, sí consumen el acholado, pero todavía mayormente es por puros antes que acholados, ¿no? ¿Qué Es marcas cierto que están? también hay que saber diferenciar. No todos los acholados que usted encuentra en el mercado están bien manejados, ¿no? Generalmente un acholado muy clásico que usted encuentra es Quebranta Italia. 50 de Quebranta, ¿no? Es lo que más se encuentra. En cambio, hay acholados de mezclas de 4 cepas o de 6 que están muy bien trabajados, ¿no? Entonces, el verdaderamente que conoce ya el pisco, lo consume habitualmente, sí ya se da ese trabajo de ir aprendiendo, buscando diferentes tipos de acholado. Es un aprendizaje, ¿no? Como tú, por ejemplo, a ti te ha movido más la antena, el acholado, ¿no? Te gusta más. Es así, cada uno de acuerdo a su paladar va eligiendo el de su predilección. ¿Qué marca nos recomendaría en el tema del pisco acholado? Bueno, Tenemos marcas, yo no no hay puedo decir, problema. por ejemplo, yo les recomiendo, más que marcas, le voy a dar algunas tiendas donde usted va a poder encontrar piscos de artesanales, de calidad, que muchos han ganado concursos nacionales, internacionales. Entonces, usted va a tener toda una vitrina de verdaderos piscos de alta gama que usted no los encuentra en los supermercados, porque ahí no es el nicho de ellos. Entonces, a ese consumidor que quiere aprender o ir y ser pisco de las 5 regiones con denominación de origen, por ejemplo, les doy un dato. Aquí en Lima hay una tienda que es Espirituosos del Perú, que está en el corazón de Miraflores, ¿no? Que pueden entrar, tiene su página virtual también, que es espirituosodeperú.com. Y está, por ejemplo, en Avenida Petituar 5330, en el Centro Comercial Inca Plaza. Y es una tienda donde usted encuentra no solamente piscos de las 5 zonas con denominación de origen, de las 8 cepas pisqueras va a encontrar usted pisco de Tacna, de Arequipa, de Ica, de Lima, de las 3 categorías puros, acholados y mosto verde. Entonces usted va a poder conocer y también degustar ahí, porque ahí usted puede degustar y usted verá pues cuál es lo más agrado de su paladar, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia de estas tiendas temáticas que apuestan por directamente trabajan con el productor. Entonces, ahí tienen un dato de alguien que puede ir a una tienda y evaluar pisco que usted no va a encontrar en los grandes mini market o market, porque no es el nicho de ellos. Acuérdense que estos piscos son de volumen limitado, no son producciones industriales, ¿no? Que usted o seguro cualquier consumidor sin ser un catador, usted habrá comprado X marca comercial y usted sin ser un catador, sírvase el pisco puro y pruébelo y va a ver que ese es un pisco muy agresivo todavía, es muy ardiente, le da picor en la lengua, muy alcoholizado, ¿no? Esa es la diferencia entre un pisco industrial y un pisco artesanal de un pequeño productor. Usted compare un pisco industrial que ha comprado en los markets y cómprese una botella de estos productores de alta gama. Y usted, sin ser un catador, va a percibir lo agresivo que es el industrial versus lo amable que es el de alta gama. Ahí usted ve la diferencia. Ojo, el mal pisco solo se puede percibir o detectar cuando se toma puro, es decir, como decimos nosotros, calatito. Es la única manera de que usted pueda percibir virtudes o defectos del pisco, porque en un cóctel a usted le pueden dar un pisco o un cañazo y usted no va a percibir, porque con el jarabe de goma, la fruta, las hierbas, usted lo único que percibe es el alcohol y los demás ingredientes. La única manera de evaluar si es bueno o malo el pisco es cuando se toma puro, nada más. Bien, el programa quedó pequeño para tanta información, en realidad
súper contentos con nuestro equipo de producción. Ha estado con nosotros el señor Jorge Albarracín Bayón, él es director general del Círculo de Catadores del Perú. Este programa es suyo. Cuando usted requiera hacer alguna difusión, con mucho gusto, y esperamos tenerlo nuevamente en el programa, porque hablar de vino y de pisco va más allá. Desde en qué momento degustar, ya nos ha adelantado, cómo disfrutamos acompañando a los alimentos, a los platos típicos también de bandera. Entonces, el programa es suyo. Gracias por estar hoy en Dialogando. No, gracias. Yo le agradezco la oportunidad de permitirme dar información a sus oyentes. Igual manera, a todos los amigos, los invito a conocer todos los grandes productos, vinos o destilados que se están elaborando en muchas de las zonas productoras de nuestro país. Se están elaborando grandes vinos, piscos, whiskies, rones, vodkas. O sea, hay una gama interminable. Muchos de estos productores han logrado concursos internacionales fuera de nuestro país. Entonces es importante que el peruano conozca que tenemos una gran variedad de productos que con buena técnica de elaboración no somos menos que nadie y podemos competir en los grandes concursos internacionales de bebidas. Muchas gracias, Gladys, y un saludo a la distancia. Salud, muchas gracias, y de hecho seguramente nos va a sugerir algunos nombres para entrevistar a los pequeños productores de este rubro. Nos tenemos que ir, pero rápidamente habíamos anunciado, tenemos unos videitos cortos de nuestra secuencia Viajeros en Dialogando. A ver, por favor, Persis, solo en un par de minutos terminamos esa secuencia. Estamos viendo la laguna de Yarinacocha en Ucayali. Está bordeada por un inmenso verdor de vegetación. La laguna cautiva por su majestuosa extensión y su coloración azulada. En imágenes está el malecón de Pucallpa, en Ucayali, es el punto de encuentro de las personas que desean viajar hacia el interior de esta región. También paisajes extraordinarios. Queremos agradecer por este envío a un destacado comunicador social, Renzo Anselmo. Muchas gracias. Así como estos videos, cuando vayan a diversas regiones o fuera del país, compartan. Con mucho gusto consideraremos su crédito para compartir con nuestros seguidores de las redes, del canal de Huaraz. Percy, nos vamos. Hasta la próxima semana. Esperamos, reitero, tener a las autoridades electas en este espacio. A las 10 en punto la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana.